El tema que vamos a tratar es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, en esta oportunidad refractaria. Pero primero queremos comprender cómo podríamos definir, doctor Ruiz, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo es una consulta muy frecuente de los pacientes que creo que casi todos, en todos los días tenemos esos pacientes que vienen y que dicen tengo reflujo y el omeprazol no me hace nada. Hay muchísimas causas que uno tiene que ir descartando, no solamente cuando uno tiene ese ardor que uno tiene en la boca del estómago, que le sube hacia la garganta, no necesariamente es la enfermedad por reflujo y tiene un reflujo patológico el paciente. No, hay muchísimas cosas. ¿Y cómo uno lo define? Es aquel paciente que tiene los síntomas de ardor, de acidez, que se llama pirosis y regurgitación, que son los síntomas principales de la enfermedad por reflujo, y que no responde a los protectores de estómago, al omeprazol, al rabeprazol, a cualquiera de los prazoles que normalmente se escuchan, y que no responde. Ese es el paciente que tiene una enfermedad por reflujo refractaria. Primero, antes que nada, siempre uno cuando tiene síntomas, depende de la edad, a partir de los 45 años, si tiene más, uno hace la endoscopía, el primer consulta, la primera indicación de un paciente con reflujo es hacer una endoscopía para ver que tenga lastimaduras. Esas lastimaduras ahí nos permite dividir si uno tiene una enfermedad por reflujo erosiva o no erosiva. Eso es importante, porque la enfermedad por reflujo erosiva, ese paciente está teniendo un reflujo patológico. O sea, ahí no hay mucha vuelta, hay que estimularle con los protectores, inhibidores de bomba, para que el paciente se cure. Muy diferente es la no erosiva. La no erosiva es ese paciente que tiene reflujo, acidez, que no responde a los protectores, pero ahí es cuando uno tiene que estudiarlo. ¿Y cómo lo sigue estudiando? Y a veces con otros estudios, que el principal o el que nosotros llamamos el gold standard para ver el reflujo se llama una pHimetría o hoy que está un poco más de moda que se llama la impedanciometría. Estos estudios lo que mide es exactamente el reflujo. Eso consiste en colocar una sondita a través del orificio nasal y se ponen unos sensores en la unión del esófago y el estómago. Eso uno lo tiene 24 horas y va marcando como si fuera un holter de la presión, de que ya muchos lo conocen, y va marcando cuando uno tiene síntomas. Entonces después eso se baja a una computadora y uno ve si realmente cuando el paciente tiene síntomas de ardor, de acidez o tos, como muchos tienen, está relacionado realmente con el reflujo patológico o no. Después también hay otros estudios que se llama una manometría, que a veces uno lo hace para ver alteraciones de la función del esófago. Porque a veces hay alteraciones que como que no se contrae bien ese esófago y puede dar síntomas de reflujo, de acidez. Y uno dice, toma el protector, y a veces esa no es la respuesta. Otra vez me vuelvo de nuevo a la pHimetría. A veces también la pHimetría también nos permite ver esos pacientes que quizás tienen los síntomas, pero a veces está ligado esos síntomas al estrés, a los nervios, que a veces se llama un reflujo hipersensible. El paciente tiene los síntomas, tiene el ardor, pero cuando nosotros lo vemos no tiene un reflujo patológico y es un reflujo hipersensible. Y eso a veces se trata con otros moduladores de la selectividad, que se llaman amitriptilina u otros tratamientos, y no son el protector de estómago como siempre uno sigue insistiendo. Y lo mismo con la manometría. A veces hay alteraciones motoras, que a veces son reflujos que producen como espasmos, o el mismo espasmo esofágico difuso, y uno a veces tiene dolores, tiene malestares, y lo relaciona con el reflujo y no lo es. Entonces a veces cuando uno sigue sin tener respuesta con los protectores, a veces hay que buscar por otro lado y tratar de llegar al diagnóstico del paciente ese. Hecha la búsqueda y la pesquisa, se llega al diagnóstico del paciente y todos los tipos de reflujo tienen tratamiento. Sí, todos tienen reflujo, porque a veces el reflujo, el más sencillo o el más frecuente es el ácido, pero a veces el paciente no tiene un reflujo ácido y puede tener un reflujo alcalino, que principalmente es de la bilis. Por ejemplo, los pacientes que han tenido cirugía porque le sacaron la vesícula, bueno, tienen una predisposición a tener reflujo de la bilis. Y a veces esa bilis no es ácida, sino es alcalina, entonces ningún protector de estómago le va a mejorar el síntoma al paciente. Si es ácido, y la realidad es que son los protectores de estómago. Hoy en día es el omeprazol o todos los primos hermanos, los inhibidores de bomba de protones, que son el tratamiento hoy en día. Hay algunos nuevos, sí, pero todavía, por lo menos acá en Argentina, no han llegado.